Y abro el tema de Estados Unidos hasta Minneapolis con Alberto Montserrat de New Public, director. Ojo, van 6 días de protesta, imparable, la furia imparable en Estados Unidos. ¿Y cómo está Minneapolis? Ojo, ojo con lo que ocurre después del asesinato de George Floyd, porque la gente en Estados Unidos está enojada y ha salido a tomar las calles, ha salido en más de 70 ciudades. ¿Cuántas son, Alberto? Buenos días, ¿cómo amanece Minnesota? Bueno, Minneapolis en este Buenos caso. días, buenos días. La Minnesota, por lo menos la ciudad de Minneapolis y los Sí. alrededores está más calmado. El fin de semana sí vimos brotes de violencia por todos los Estados Unidos. Hay más de 40 ciudades que estaban en toque de queda. Han habido más de 4,000 arrestos alrededor del país. Aquí en Minnesota han habido más de 300 arrestos. Tuvimos una noche sumamente violenta el viernes por la noche. El sábado y domingo la Guardia Nacional de Minnesota, con ayuda de guardias nacionales de estados que colindaban, hicieron la demostración de fuerza más grande en la historia de Minnesota. Estamos hablando de tropas bueno, por lo menos 13,000, la Guardia Nacional completa, 13,000 tropas fueron activadas, no todas estaban en las calles, pero activas básicamente en reacción porque el gobernador y la ciudad, el alcalde de Minneapolis y el alcalde de Saint Paul dijeron que no daban abasto con la policía, así que y era parte de la razón que había habido tanto daño. Así es que Minnesota está un poco más calmado, aunque todavía anoche hubieron fuegos y hubieron protestas y actos de violencia. También hubo un incidente que preocupó a muchas personas que se ha visto alrededor del país, donde un camión muy grande, lo que le llaman aquí semi-trucks, en una autopista donde habían varios miles de personas protestando pacíficamente ayer, se fue en contra de los que estaban protestando. Un milagro que no parece que haya habido heridos serios ni muertos, pero fue algo que obviamente asustó a muchas personas, como un chofer de un camión se fue en contra de los que estaban demostrando. Así que fueron momentos de tensión ahí. Hay otras bajas, por ejemplo, o no sé si en estos disturbios hay más personas lesionadas, pérdida de vidas hasta ahorita que se reporten. No han habido muchas pérdidas de vidas, gracias a Dios, sea por protestas. Sí se han encontrado, se encontró por ejemplo un cadáver en un carro quemado, pero eso ha sido algo bastante, casi milagroso, ¿no? Que con tanta destrucción de propiedad, tantos edificios quemados, que no ha habido más pérdida de vida. Y es lo mismo que parece que estamos viendo alrededor del país. Bueno, el país completo estaba incendiado ayer, pero gracias a Dios la pérdida de vida no se ha visto muy alta todavía. Bien. Y sobre el proceso contra el policía que asesinó a George Floyd, ¿cómo está la situación? Bueno, hubieron varios cambios desde la última vez que hablamos. Sí, El viernes fue arrestado el policía eh, que hemos visto en los videos. Ha sido acusado de asesinato en tercer grado sí. y muchos abogados dicen que hasta en este momento era para procesarlo rápidamente, era el caso la acusación más seria que podían hacer. Otro desarrollo muy importante que se anunció anoche fue que el fiscal del estado de Minnesota el gobernador le ha quitado la jurisdicción al fiscal del condado de Hennepin, que es el área que cubre el área de Minneapolis, el condado del área de Minneapolis. Keith Ellison es afroamericano. Keith Ellison es una persona muy respetada por muchos miembros de la comunidad afroamericana acá. La familia de George Floyd pidió que él tomara el caso y muchos de los activistas, así es que es otro movimiento. Muchos activistas y muchos miembros de la comunidad afroamericana confían más
en el fiscal del estado, Keith Ellison, que fue recientemente electo, a el fiscal de Hennepin County. Así que esos son dos desarrollos. Los otros 3 policías no han sido arrestados, no han habido cargos en contra de ellos todavía, y muchas de las protestas del fin de semana iban hacia ese tema, que por qué no se habían arrestado a los próximos, a los otros policías. Así es que eso todavía. Y también se está pidiendo ahora una reforma más a fondo. Dicen que aunque muchos respetan al jefe de la policía de Minneapolis, que ese cuerpo de policía que hay que completamente reformarlo y cambiarlo. Y creo que las protestas van a seguir, sean pacíficas o no, hasta que alguna reforma más a fondo se haga en la policía de Minneapolis. Y eso es lo que vamos a ver, creo que también alrededor del país, inclusive Washington, que vimos ayer, edificios quemados cerca de la Casa Blanca. El presidente Trump fue llevado por más de una hora, el servicio secreto lo llevó al búnker. Así es que las cosas muy tensas en este país. Bien, pues te agradezco mucho, o estaremos en contacto, o Alberto, si nos permites, porque me llama la atención que no cesa, se incrementa, y la gente, ¿qué piden por último en la protesta? ¿Qué está pidiendo? Es decir, no es suficiente con los cargos a él. ¿Qué es el mensaje al unísono para cerrar? Sí, básicamente quieren una reforma a fondo. Ujú. Quieren no solamente que sean arrestados los policías, pero quieren que la policía se cambie de tal manera de que este tipo de incidente no vuelva a suceder. Piden que se despidan a muchos. Por ejemplo, el policía que fue arrestado ya tenía 18 casos de abuso de policía. Entonces eso demuestra un problema sistemático mucho más a fondo que quieren cambiar. Hasta ahora las protestas, eso es lo que estamos viendo, están bien enfocadas en reforma policial. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Alberto. Estamos en contacto, director de New Public, a la prensa en Minnesota. Buenos días. Saludos. Saludos, estaremos en contacto. Ojo, porque ahora en Miami el otro enfoque, ¿no? Antes de irme a Washington, a Arizona, porque en Arizona también hubo toque de queda. La situación está en Estados Unidos, dándole la vuelta al mundo. Y en Miami ha llamado mucho la atención estas imágenes. Si las podemos poner, sería bueno, por favor, porque se pusieron de rodillas los policías ante los manifestantes por la muerte de George Floyd. Se reconoce que el racismo es parte de los problemas que persisten en Estados Unidos, y están haciendo un llamado a un cambio en las corporaciones y sociedad, lo que me decía ahorita Alberto Montserrat desde Minneapolis, pero policías con sentido de humildad, con humanismo, que es lo que necesitan estas corporaciones, vamos a decirlo ya, alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Yo creo se está pidiendo ya a gritos una nueva actitud del servicio público, que está siendo desnudado Estados Unidos como una de las policías que eran de las más respetadas, ahorita allá, de las más odiadas y enfrentadas. Es la verdad muy lamentable lo que está ocurriendo. Les recuerdo en proyectopuente.com.mx tenemos más información. La Casa Blanca apaga sus luces ante violentas protestas. No ocurría desde 1889. Y yo creo que también desde Martin Luther King están siendo históricas estas protestas frente a la Casa Blanca. Jesús Bastidas Parra, periodista en Miami, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días acá en Proyecto Puente Hermosillo. Estas imágenes, periodista en Miami de VPI TV, le han dado la vuelta al mundo también frente al contraste de los policías en Miami, cómo se hincaron frente a las protestas. Jesús, buenos días. Hola, buen día para ti, buen día a toda la audiencia que nos sintoniza. Así es un gusto para mí acompañarlos, como tú bien lo comentas, de rodillas, como forma de solidaridad. Así estuvieron estos funcionarios de la policía, una protesta diferente para expresar el rechazo por la muerte de George Floyd. Una de las protestas que se realizó el día de ayer, sábado, acá en el sur de los Estados Unidos, específicamente en la Florida, para condenar lo que fue la muerte entonces de Floyd, que terminó además con un acto solidario de parte de la Asociación de Oficiales del Condado de Miami-Dade. De rodillas estuvieron estos oficiales, además recibieron a los manifestantes, pudieron pues rezar, compartieron oración para, bueno, de una u otra manera exigir justicia ante toda esta situación
que se ha venido generando en todo el país. Se han pues levantado todas y cada una de las protestas en más de 50 ciudades de los Estados Unidos y esto evidentemente ha marcado la noticia acá en el país. Esta policía que se inclinó, cuéntame más de ella porque dejó un buen sabor de boca. Es una policía que no tiene casi denuncias por excesos de contra ciudadanos. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, mira, como te comento, estos oficiales no son los que están encargados de una u Sí, otra manera de, es decir, dispersar la protesta, sí. no son equipos antimotines, sino todo lo contrario, son unos oficiales que, como tú bien lo comentas, no tienen, es decir, muchísimas personas a su cargo. Sin embargo, bueno, es un cuerpo policial que se ha desplegado y que, como te comentaba, se ha solidarizado de una u otra manera. Un dato bastante interesante que resaltar: la mayoría de ellos eran de color de piel blanca. Evidentemente, todas estas protestas se han venido generando como rechazo a lo que ellos catalogan que existe a un racismo acá en los Estados Unidos y en el resto del mundo, y de una u otra manera ellos se solidarizaron a través de esta situación y, como te comentaba, el rechazo a toda la violación de derechos humanos frente a los ciudadanos afroamericanos. Sin embargo, bueno, estas imágenes le han dado la vuelta al mundo por lo viral que se han hecho, por lo trascendental que se han hecho, porque así como vemos por un lado esta situación donde los oficiales se solidarizan con los manifestantes, con las personas que estaban protestando, por otra parte vemos como otros cuerpos policiales, otros oficiales se han tomado la tarea de dispersar, de reprimir en algunos casos estas protestas. Por ejemplo, el día de ayer es de conocimiento público que se ha venido registrando toques de quedas en todo el país. Ayer desde las 8 de la noche hasta hoy a las 6 de la mañana se mantuvo ese toque de queda. Sin embargo, a eso de las 10 de la noche se mantenían aún muchos manifestantes en las calles. Se registraron algunos hechos de vandalismo, de saqueos. Hubo un intento fallido de saqueo, por ejemplo, acá en la ciudad de Miami, en el centro de la ciudad de Miami, en una farmacia muy reconocida a escala nacional. Sin embargo, los cuerpos policiales supieron repeler esta situación. No ha sido de la misma manera en el resto del país, donde se han visto imágenes a través de las redes sociales, donde cadenas importantes de telecomunicaciones, donde tiendas importantes de ropa han sido desvalijadas, han sido saqueadas, y esto evidentemente ha prendido las alarmas en toda la población y evidentemente los cuerpos policiales. ¿Qué piden en las protestas ahí en Miami? Igual que en las demás, una reforma profunda. Sí, las exigencias de que no se sigan violando a los derechos humanos. Esta situación puntual con el fallecimiento, bueno, yo lo llamaría asesinato a George Floyd, sin duda ha sido pues el punto de quiebre para que se desaten todas estas protestas. Evidentemente, esto lo que ha generado son más y más protestas para que los ciudadanos de una u otra manera exijan, ¿no?, justicia. Ayer la consigna evidentemente era: si no hay justicia, no habrá paz. Una especie de amenaza también por parte de los manifestantes hacia el gobierno. Mientras no se genere justicia, porque hasta solo un par de días fue que se tuvo la custodia, fue que detuvieron al funcionario blanco que oprimió el cuello de este afroamericano George Floyd con su rodilla. Hasta hace un par de días fue que lo detuvieron. Y bueno, se exige eso, ¿no? De una u otra manera, que haya justicia, no solamente con este funcionario blanco, sino con el resto que lo estaba acompañando en esa emboscada, en esa situación que se vivió en Minnesota, y que, bueno, también de una u otra manera son cómplices de esta situación. Estas situaciones se vienen registrando no solamente en este caso puntual, día a día. La comunidad afroamericana vive de este tipo de violaciones. Totalmente de acuerdo. A lo largo de Estados Unidos. Gracias. Te agradezco mucho, Jesús Bastidas, y nos mantenemos en contacto si nos permites. Buenos días. Un fuerte abrazo. Bueno, corte y volvemos. Washington, Phoenix y más. Suscríbase al canal de YouTube en Proyecto Puente.
Me voy hasta Washington con Dolly Esteves. Le recuerdo, usted nos puede escuchar y ver en el canal de YouTube. Suscríbase en Proyecto Puente, en el canal de YouTube, para que nos vea desde su casa, desde su oficina, como Proyecto Puente en YouTube. Saludos a los facebookeros en la fanpage de Proyecto Puente, en las aplicaciones de teléfono, en proyectopuente.com.mx, 88.1 FM, La Voz del Pitic. Doldia Esteves, vaya situación. El New York Times dice que son 140 ciudades alrededor de Estados Unidos. En 15 estados al menos está la Guardia Nacional presente, y en Washington ayer casi intentan hasta incendiar la Casa Blanca. A ver, Dolia, ¿qué está pasando? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo que está pasando es que el brutal asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis la semana pasada, pues encendió al país. Desató una ola de intensas protestas y disturbios en cerca de 100 ciudades en todo lo ancho de Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste. Esto no se había visto desde los disturbios que sacudieron al país tras el asesinato de Luther King en 1968. Tampoco se había visto desde entonces la respuesta simultánea de un número tan elevado de gobernadores y presidentes municipales. Más de 40 ciudades impusieron toque de queda, incluida la capital Washington, D.C., y 26 estados desplegaron a la Guardia Nacional. La policía está usando gases lacrimógenos y balas de hule. Más de 4,000 arrestados en todo el país. Pese a las medidas de distanciamiento y uso de tapabocas por la pandemia, porque hay que recordar que aquí se sigue con esas medidas, ayer domingo, por sexto día consecutivo, multitudes tomaron las calles para exigir justicia y el enjuiciamiento del policía blanco que asesinó a Floyd, estrangulándolo con la presión de la rodilla contra el suelo, y los tres policías que observaron sin hacer nada. Anoche, en el tercer día de manifestaciones en Washington, D.C., la policía alejó a los manifestantes del Parque Lafayette, que está enfrente de la Casa Blanca, empujándolos a las calles adyacentes, donde hay muchos restaurantes y muchos comercios. Entonces, los manifestantes respondieron con incendios de la sacristía de una iglesia icónica a la que han asistido todos los presidentes desde hace 100 años, y el edificio de la AFCAO, que es el sindicato nacional más fuerte de Estados Unidos. La Policía Metropolitana de Washington quedó rápidamente rebasada, incapaz de imponer el toque de queda que empezó a las 11 de la noche y terminó en la madrugada del día de hoy. Cerca de la medianoche, el Departamento de Justicia ordenó pertrechos del Servicio de Alguaciles y personal de la DEA para ayudar a la policía a aplacar el caos. Esta medida es extraordinaria. En algunas ciudades la policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos sin aparente provocación. En Nueva York, una patrulla irrumpió contra un grupo de manifestantes. Cabe destacar que las manifestaciones empiezan durante el día alrededor de las 2 de la tarde pacíficamente, pero a medida que avanza el día y oscurece en la noche, parece haber infiltrados, provocadores y anarquistas que vienen incluso de fuera de las ciudades y que son los que realizan los saqueos y los incendios. Son anarquistas y nihilistas que aprovechan el legítimo sentimiento de frustración por el racismo y la brutalidad policíaca para generar el máximo caos posible. También cabe subrayar que los manifestantes no andan armados, a diferencia de los seguidores de Trump, que seguido se presentan en las protestas con rifles incluso de asalto. Incendios y saqueos también se registraron en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Indianápolis y desde luego Minneapolis. En Richmond, la capital de Virginia, donde quebraron las ventanas del Bank of America en la principal calle,
y pintaron de grafito los grandes monumentos de los generales de la Confederación que se opusieron a la abolición de los esclavos. Los manifestantes en todo Estados Unidos las manifestaciones en todo Estados Unidos se dan en medio del confinamiento por la epidemia del COVID-19 que provocó el despido de 41 millones de personas en solo 2 meses. Las dos crisis, o sea, la pandemia y el racismo, están íntimamente conectadas. Los más afectados por la pandemia han sido precisamente los afroamericanos, los negros de este país. Más manifestaciones son las manifestaciones son la expresión de una profunda frustración acumulada por el racismo, pero también contra la desigualdad, la brutalidad policíaca contra las minorías y la ausencia de liderazgo. El resentimiento de la vasta mayoría de los que toman las calles está dirigido principalmente a Trump, quien lejos de responder a la doble crisis, la empeora con sus tweets incendiarios que dividen, polarizan y evidencian el vacío de poder. El sábado la compañía Twitter alertó a los usuarios de un tweet de Trump donde según lo puso Twitter, glorificaba la violencia. En este tweet Trump decía, cuando el saqueo empieza, empiezan las balas. El viernes Trump tuvo que ser trasladado al búnker subterráneo de la Casa Blanca, que data de la Segunda Guerra Mundial, por temor a que los manifestantes irrumpieran en la residencia presidencial. Anoche las luces externas de la Casa Blanca fueron apagadas para dificultar que sea blanco de ataques. Y bueno, están, por decirlo de una manera no muy exagerada, las cosas están muy candentes, muy tensas, y es muy probable que continúen el día de hoy. Dolia, y sin duda, yo creo que desde cuándo no veíamos esto, desde Martin Luther King, por ejemplo, en Los Ángeles, lo que fue, recuerdas, el LA Riots por Rodney King, que ha quedado superado, ¿no? Porque el vandalismo, bueno, el saqueo, las protestas que vimos este fin de semana se extendieron por Fairfax, cerca de Beverly Hills, es decir, está mucho, yo creo 3 veces más, no sé, en la ciudad angelina, que había sido, recuerdas, obvio, en el 92 con el Rodney King. Esto lo ha superado. No sé, algún evento, un paralelismo con la historia, pero no habíamos visto esto, por lo menos en la historia moderna, Dolia Esteves. Bueno, lo que no habíamos visto es tantas ciudades, tantos estados. Eso es lo que no habíamos visto simultáneamente. La irrupción nacional. Se han dado manifestaciones como la de Rodney King en el 92, pero localizadas, no había aprendido de costa a costa. Ahorita estamos viendo, pues según 40 ciudades, 26 estados, es la mitad de Estados Unidos, 40,000 arrestados en todo el país. O sea, es un fenómeno o una expresión de descontento, de rechazo al presidente Trump nacional. Y esa es la diferencia. Los otros casos han sido muy focalizados o muy limitados a ciudades o regiones o estados, en el caso de California, pero aquí es generalizado. Y la respuesta de Trump, yo creo que está incrementando todo esto también, Dolia Esteves, hay que decirlo, porque está culpando a anarquistas. Bueno, de hecho, me llamó la atención desde el sábado, el alcalde de Los Ángeles, también el sheriff de Los Ángeles, en diferentes noticieros, ha estado señalando que anarquistas se metieron a estos grupos. El mismo Donald Trump también está manejando esa versión, pero no ayuda, está culpando a Joe Biden, a los demócratas. ¿Qué manera de enfrentar el problema? Además, yo creo que la gente, la comunidad afroamericana, los latinos lo ven como un presidente racista, Dolia, y él no entiende que no entiende. No, mira, no es que lo veamos como un presidente racista, es que es racista. Sí, exacto. Si tú ves toda su trayectoria, su biografía,
él ha sido un común denominador de toda la narrativa de su vida ha sido el racismo. Cuando fue empresario del sector inmobiliario en Nueva York, discriminó a los negros, a los afroamericanos de sus edificios. Se pronunció a favor de la pena capital de 4 negros que eran inocentes, muchachitos de 16 años, que incluso hay una muy buena serie documental en Netflix, que eran absolutamente inocentes. Después los reivindicaron, los sacaron de la cárcel, y él, sin saber que todavía estaba en la investigación, y porque atacaron a una mujer blanca, creo que en el Parque Central, él dijo, no, estos merecen la pena de muerte. ¿Cómo atacó a Barack Obama? Porque es negro. Dijo que Barack Obama no era norteamericano, que había inventado su acta de nacimiento en Alaska. Y entonces es obvio que este señor es racista. Su retórica en 2016 con su campaña electoral fue en contra de las minorías, en contra de los mexicanos, de los latinos, y toda su política económica ha sido siempre beneficiando al 1% de los multimillonarios de este país a expensas de los sectores más necesitados. En la cuestión esta de la epidemia, los más afectados, los que más han muerto, los que más se han contagiado, los que más quedaron sin empleo, han sido los afroamericanos y los latinos. Entonces, de que es racista. Y una parte muy fuerte de estas manifestaciones, de los que están manifestando pacíficamente, no de los provocadores, que son la minoría, es el problema de que no hay un liderazgo, hay un vacío de poder, y que en lugar de unir, divide más a la población en al sector, racialmente, económicamente, regionalmente. No hace otra cosa que dividir, y esto le puede costar la reelección. Las últimas encuestas del día de ayer ya le dan una ventaja a Biden del 10%. Algunas personas dicen, bueno, esta doble crisis le va a ayudar. Yo no veo, francamente, Luis Alberto, cómo le va a ayudar. Y el coronavirus, pues más de 100,000 personas ya muertas, Dolia, es decir, hay preocupación también, veo, porque creen analistas, por ejemplo, no analistas, especialistas de la salud, que esto pudiera contraer un alza en los contagios en Estados Unidos por las manifestaciones. La mayoría lo vemos con mascarillas, con cubrebocas, pero otros no, Dolia. No, es evidente. En unas 2 semanas eso están muy preocupados los médicos, los científicos, las organizaciones protectoras de la salud, de que esto va a representar un retroceso en lo que se ha logrado para controlar la epidemia, de que en efecto estas multitudes, porque son multitudes de miles de gentes en muchas partes de Estados Unidos, va a resultar en un repunte alarmante o puede resultar en un repunte alarmante del coronavirus. En efecto, yo he visto que la mayoría sí llevan cubrebocas, pero no es suficiente, es demasiada la gente que está aglutinada, y además los gases lacrimógenos que están usando sistemáticamente provocan mucha tos. Y la tos es algo que el cubrebocas te protege, pero no suficientemente. Entonces, de que es unas circunstancias para el contagio, sí lo es, no hay duda de eso. Eso es lo más paradójico de todo esto, que toda esta gente estaba confinada o tomando medidas de precaución, matan a este señor, a George Floyd, y explota. Y olvídate, sí, vamos a la manifestación con cubrebocas, como dices tú, a veces unos ni siquiera llevan cubrebocas, pero el cubrebocas no es una garantía de que no te vas a contagiar si alguien enseguida de ti está tosiendo.
Totalmente. Dolia, pues te agradezco mucho, en verdad, yo creo que esto va a seguir, Dolia. Cada día yo veo manifestaciones más fuertes, ¿eh? No cesan. Sí, yo creo que sí va a seguir, definitivamente va a seguir no sé dónde va a terminar, es un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. Hay una realidad muy fea que es el racismo, que se abolió la esclavitud, pero no se acabó el racismo. Esta sociedad sigue siendo profundamente racista. Eso es el fondo exactamente, que lo que hemos visto en películas, en historia, leído, analizado, no cesa. Es decir, la diferencia con Rodney King y George Floyd es que ahora se grabó una muerte. La vez pasada se grabó una paliza. No solo no se acabó, empeoró. Y eso, para la humanidad, la verdad, es inadmisible. Y la policía de Estados Unidos ha quedado desnudada, ha sido desnudada como de las más brutales ya, Dolia, en verdad. Elementos, no hay que generalizar Bueno, tampoco. por eso, elementos de la policía, obvio. Hay elementos muy profundamente racistas. Sí. Totalmente, pero los malos son muy malos. Yo sé que la mayoría son buenos, pero los malos son muy malos y mira lo que estamos viendo. Sí, es racista, y el problema es que está en la Casa Blanca el racista más grande de Estados Unidos, y es un problema muy serio. Exactamente, eso es lo que incrementa todo esto. Dolia, abrazo, cuídate, estamos en contacto, buenos días. Claro que sí, buenos días. Me voy hasta Phoenix ahora, ojo con lo que está pasando, y ver si pudiéramos poner algo de Los Ángeles o alguna imagen en vivo, por favor, porque créame, lo que estamos viendo es inaudito en la historia moderna. Y exacto, un presidente que instiga a esto. La gente no se siente identificada con un Donald Trump que es un presidente que rechaza a las minorías, que es, pues de alguna manera, antilatino, antiafroamericano. Es terrible lo que estamos viendo. Pensamos que nunca lo íbamos a ver y sí. Mire usted, por ejemplo. Esa última imagen fue de Los Ángeles, Die Pigs, dice, ¿no? Fuck pigs, o sea, le están llamando cerdos a la policía, es decir, muéranse, en verdad, mueran en presente, créame. Es inaudito estas imágenes, es un toque de queda que recorre a diferentes ciudades de Estados Unidos. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su casa o oficina, desde las 6:30 de la mañana, se va a YouTube, le pone Proyecto Puente y listo, ahí en YouTube, activa notificaciones, tiene iPhone en el Apple Store, tiene Android en Google Play, también nos puede ver. Facebook, saludos a toda la gente en Facebook, ahorita me voy con los saludos de la audiencia, los llevo retrasados porque hemos ido hasta Minnesota, Miami, Washington y ahora Phoenix. Omar Jonathan de Telemundo, Arizona, te saludo con mucho gusto, nuestro colaborador. Allá también hubo toque de queda, mi estimado. ¿Frente a qué estamos? ¿Cómo les fue? Platícanos qué ocurrió en Phoenix. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Buen día a todos. Fue pues el toque de queda después de 4 largas noches de protesta. La gente lo desafió, como lo hizo los días anteriores al toque de queda. Las calles de Phoenix a partir de esto quedaban cerradas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esta medida decretada ayer, poco después de mediodía, por el gobernador Ducey, pues responde a esta serie de protestas a las que Arizona se ha sumado a nivel nacional por la muerte de George Floyd, y lo que vimos por lo menos el sábado fueron más de 100 arrestos. El corte de caja del domingo todavía no se conoce por parte de las autoridades, y eso no ha detenido parecería que el toque de queda frenaría las protestas. Inmediatamente después de que lo da a conocer el gobernador, se adelantan las protestas, los grupos anuncian que saldrían nuevamente a las calles a pesar de esto,
y muy cerca de las 8 de la noche todavía la gente seguía en las calles. Después de las 8 de la noche seguía a la gente en las calles. Hubo saqueos en centros comerciales, vandalismo, disturbios, es decir, todo este cóctel de problemas que a nivel nacional, como bien lo mencionaba también Dolia hace un momento, pues también aterrizó aquí en Phoenix y en Tucson también. El sábado por la noche hubo, a menor escala tal vez, pero sí siguieron esta inercia de ir a protestar frente a las sedes de policía, en este caso de Phoenix y de Tucson. Oye, ¿hubo vandalismo también? Sí, hubo vandalismo, hubo robos en centros comerciales. El día de ayer se iba a conocer 12 arrestados en Scottsdale, un centro comercial importante aquí en el Valle. Hubo saqueos ¿En Scottsdale? ¿En tiendas. Scottsdale? Sí. Hasta Scottsdale llegaron, es decir, en Hasta Scottsdale. allá llegó, sí se extendió y obviamente a partir de esto la policía y los centros comerciales empezaron a cerrar más temprano porque no querían que esto se replicara. Es decir, toda esta inercia que hemos tenido de protestas, yo creo que se recrudece más a partir del mensaje que da ayer el presidente de terrorismo político, que esto provocó y va a seguir provocando más porque incita más a la protesta. Si bien lo que vimos en Nueva York o en Miami o en la propia ciudad de Los Ángeles son imágenes muy fuertes, pero al mencionar este tema, y lo quiero recalcar porque sí creo importante no dejarlo pasar, cuando él usa este término de terrorismo político, lo único que hace es está validando a sus bases para que salgan a protestar por esto, porque si bien la primera enmienda de este país lo que establece es que la gente tiene derecho a manifestarse y a expresarse, pero el terrorismo político es un término que legalmente no existe. Es decir, el presidente lo crea a partir de la respuesta por las protestas por la muerte de George Floyd, que han llegado más allá de Estados Unidos, y en Arizona han tenido un capítulo importante en el sentido en que la gente no solamente sale a protestar por George Floyd, sino por casos locales donde civiles han muerto a manos de la policía, y vamos a ver cuál es la respuesta esta semana, porque el toque de queda, por lo menos aquí en Arizona, está vigente hasta el 8 de junio a las 5 de la mañana. Viendo también a los medios, ¿no? Es decir, está diciendo que los medios están provocando este odio y terror en Estados Unidos, Donald Trump. Igual si podemos poner los tweets de Donald Trump, sería interesante, equipo, porque ahí exacto todo lo que está diciendo Omar, Jonathan, coinciden, porque se va fake news, dice por acá law and order, se pone así como a tuitearnos, es como su juguete, ¿no? Twitter de Donald Trump, y se pone, ¿no? Sí, Luis Alberto, el mensaje de terrorismo, y hay Sí. que recordarlo, que legalmente se Lo- castiga a alguien Ujú. en el sentido de que el acto terrorista proviene del extranjero. En este caso, las protestas que hemos visto no es así. O sea, pueden ser castigados por delitos graves, pero a nivel local. Cuando él dice terrorismo político, lo único que hace es hablarle a su base electoral. Es Ujú. decir, tenemos una combinación de varios factores. La primera es obviamente el coronavirus, que sigue vigente. La segunda es una economía que empezaba a echarse a andar. ¿Sí? Un tercero es el odio racial a partir del asesinato de George Floyd. Es cuando combinas todo eso, pues obviamente eso se refleja y sale a las calles, porque los más vulnerables se ven todavía revictimizados a partir del discurso que proviene del presidente, y lo que fue ayer en Washington y en la Casa Blanca pues fue muestra de ello, y la manera de responder a esto a punta de tweets pues parece no ser la idónea, porque esto no, en lugar de calmar, atizó más lo que ya estábamos viendo en las calles, ¿no? Increíble, en verdad. ¿Van a continuar el toque de queda en Phoenix? Así es, hasta el 8 de junio, Luis Alberto, de 8 de la noche a 5 de la mañana, lo decretó ayer el gobernador, y como una forma de tratar de evitar la protesta, y más allá de la protesta, los disturbios que de ahí provienen. Y bueno, vamos a ver
que pase, porque ayer no pararon la gente de manifestarse por el hecho de haber declarado un toque de queda. Voy a hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites, Omar? ¿Puedes? Es decir, para volver Claro con los datos del coronavirus, ¿sí? Y voy a poner... Sí, claro sí. que sí, Bien. Estoy con Omar Pérez de Telemundo, Arizona, ojo, y le voy a poner los tweets de Donald Trump. Parece que está escribiendo un chamaco ahí, un anarquista, parece que está escribiendo en serio el tweet. Verás, ahorita voy a volver para leerle los tweets y traducírselos porque es increíble que no está a la altura de las... Eso exacerba y está en verdad instigando y está metiéndole mucho más. De cuenta, pues el fuego no se puede apagar con gasolina. Eso está haciendo Donald Trump. Quiere apagar las protestas con gasolina. Volvemos. Estamos frente a, ojo, acontecimientos históricos. Es decir, no veíamos estas revueltas desde tal vez Martin Luther King, ojo, de la historia moderna, porque todavía si nos vamos por allá en los tiempos de Abraham Lincoln, en el 1800, en la guerra civil de Estados Unidos, tal vez, pero esto, lo que estamos viviendo, por lo menos en un siglo, no lo habíamos presenciado. Ojo, en verdad, y me llama la atención que día con día está incrementándose, porque tenemos autoridades que no están a la altura de las circunstancias y están exacerbando, están incrementando el odio, la confrontación. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, desde las 6:30 de la mañana. Se va a mover en su carro, póngale 88.1 FM, La Voz del Pitic, Facebook, a la gran comunidad de Facebook. Estoy con mi colega Omar Jonathan de Telemundo Arizona desde Phoenix, porque obvio, pues Arizona, nuestro vecino, todo lo que ocurre allá, viene y replica e impacta por acá. Y te decía, en medio de todo esto, el toque de queda que ha decretado el gobernador Doug Ducey y lo que pueda venirse, está el coronavirus. Están las muertes del coronavirus, está la reactivación de una nueva normalidad del coronavirus en Arizona, que ahorita me voy al capítulo Sonora. ¿Cuántas muertes van en Arizona y cómo está la situación? Omar, adelante, te escuchamos de nuevo. Sí, Luis Alberto, hasta ahorita y al corte del día de ayer van 906 muertes por el tema del coronavirus y los casos 19.936. Lo que se ha visto y en los días recientes es que hay un aumento en los casos de coronavirus en los condados que hacen frontera con Sonora, lo cual podría tener muchas explicaciones, pero a partir de que se reabre o que termina la orden de quedarse en casa, empiezan a aumentar los casos y bueno, esto podría tener muchas lecturas, pero tenemos que entender que si la gente empieza a salir y empieza a entender esto que se llama nueva normalidad, pues como sociedad estamos aprendiendo a convivir con este virus. Hay quienes respetan y quienes no respetan el uso del cubrebocas. Es algo con lo que también se tiene que aprender a convivir, no solamente en Arizona, sino en varias partes, y ustedes lo van a experimentar en Sonora conforme la reapertura se vaya dando de manera gradual o no, pero aquí ya estamos cerca de los 20,000 casos y cerca de los 1,000 decesos. Muchísimo, 906 en Arizona, 20,000 casos, contrastando con Sonora, que son 2,386 y 193 defunciones, es decir, 4 veces casi más allá muertes en Arizona en medio de estas protestas. Es en verdad muy contrastante. ¿Cómo ha ido la reactivación? Porque abrieron los malls, abrieron los negocios allá, Omar. Sí, abrieron los negocios y precisamente cuando estos negocios empezaban a recuperarse, pues son algunos de ellos, no todos, mermados, ¿no? Por el tema de las protestas que ocurrieron en los últimos días, lo cual parece afectarles un poco más, y si a eso le agregamos un toque de queda que restringe la movilidad de las personas, pues obviamente el consumo se va otra vez a ver afectado. Tendríamos que esperar las últimas cifras de cuál ha sido el impacto, ¿no? A nivel local en términos de economía, que en términos de desempleo ya está, parece todo dicho. Las solicitudes se hacen, los apoyos no llegan aún para algunas personas, pero ha sido un proceso lento porque obviamente se ha visto rebasado el gobierno local por el aumento de solicitudes por ayuda al desempleo, que era algo que sí se esperaba, pero tal vez no en tal magnitud, ¿no? Sobre todo el negocio local, tal vez las grandes cadenas y
lo vemos que algunas grandes cadenas ya lo empiezan a resentir. Este fin de semana las cadenas de supermercados Target han anunciado el cierre a nivel nacional de algunas de sus establecimientos, y eso va a tener un impacto aún mayor a lo que ya se tenía, porque si la macroeconomía se ve afectada, pues eso de alguna manera repercute en la generación de empleos, y a partir de ahí los negocios locales pues pueden ir tomando en cuenta cómo viene esta ola de impacto económico, que es la combinación pues del virus, de la economía y de las protestas. Todo esto parece una tormenta que nadie esperamos vivir, y como bien lo mencionabas antes, pues estamos ante algo inédito, ¿no? Y histórico sobre todo. Oye, y además Arizona es un estado racista también, hay que decirlo, es decir, Arizona, ¿no? Una gran parte es un estado también que vive en medio de esta pandemia, pero una pandemia de racismo que está ahí también. Entonces, es una combinación perfecta de caos que se está viviendo, y Donald Trump no ayuda. Gracias, Omar, te agradezco mucho. Gracias, buen día a todos. Buenos días. Mire usted los tweets, si podemos poner por favor los tweets de Donald Trump. En verdad, se los tengo que de alguna manera mostrar para que vea el comportamiento del presidente. Vamos un poco más para abajo, por favor. Desde hace 21 horas, un poco más para abajo, para que vea usted que está en televisión, que está en YouTube, que está, por ejemplo, o en Facebook. Law and Order, por ejemplo, y hace 15 horas, ¿no? A partir de ahí parece que está, bueno, un poquito más abajo, o uno anterior, ahí. Por ejemplo, mire usted cómo se refiere a los medios de información. Dice, mucha desinformación, o mucha más desinformación viene de CNN, MSDNS, New York Times, Washington Post. Dice, y más allá, más lejos, también vienen fuera o de países extranjeros. Ahí es una combinación, dice el presidente. Fake news es el enemigo de la gente. Es decir, ya se va contra, así, ¿no? Ya los cataloga como fake news. ¿Le recuerda algo ahí? Hay un contraste, ¿no? Con lo que vemos también aquí en México, y cómo el presidente de repente se va contra los medios. Law and Order, luego dice, ¿no? Ley y orden. Y luego de repente tuitea otra vez. En Estados Unidos dice, designa Antifa como una organización terrorista, antifascismo, ¿no? Que son grupos anarcos que en corto se le llama, es decir, como Antifa, como terroristas. Y luego fake news se escribe, para una figura así como fake, o sea, eso es el presidente, lo escribe, es fake news. Después, 14 horas después, ¿no? Es decir, noticias falsas. Y luego, The Lame Street, el último, nomás para hacerle, dice, ¿no? La débil cobertura o la pobre cobertura de los medios está haciendo, dice, o está fomentando odio y anarquismo con sus coberturas, mientras dice, todos entiendan que lo que están haciendo, que ellos son fake news, falsas noticias, y True dice, verdaderamente gente mala con una agenda enferma, dice, y podemos trabajar todos para nuestra grandeza, pues, o sea, a grandes rasgos, en verdad, qué fuerte. Imagínese usted estar tuiteando así. Parece un chamaco, ¿no? Parece así alguien que está no pensados, lanzados así nomás, desde el arrebato, desde el impulso, tuiteando. No, hombre, así, ¿cuándo? ¿Cuándo se van a acabar las protestas en Estados Unidos si Donald Trump le está echando fuego? Le está echando gasolina al fuego. Es imposible, en verdad, llegar a la concordia, a la paz, mientras que a nivel nacional de Estados Unidos hay un despliegue ya de la Guardia Nacional en al menos 15 estados, de acuerdo al New York Times, pero con un presidente así, es imposible. La gente es un presidente racista. La comunidad afroamericana no se siente identificada. ¿Cómo se va a llegar al orden y con la ley si tienes a alguien con el garrote y con un tuit incendiando? Pobre, en verdad, Estados Unidos, lo que está pasando es prácticamente un desorden que se estimula desde una Casa Blanca que no entiende.
Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa en YouTube, en Proyecto Puente. Va a moverse, pues vaya de su carro, póngale 88.1 FM, La Voz del Pitic. A la gran comunidad en Facebook también, saludos. Me voy